Luego que Perú Libre llegara a tener hasta 3 planes de gobierno distintos que generaron molestia al interior del partido, el fin de semana finalmente presentó un programa definido. El documento fue denominado como Perú al Bicentenario sin corrupción y propone un plan de acción para los primeros 100 días de gobierno. Lo primero que llamó la atención fue la propuesta para combatir la pandemia de la COVID-19, donde se plantea disponer de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas. Es decir, un eventual gobierno de Pedro Castillo podría tomar el control de todas las camas UCI y plantas de oxígeno privadas del Perú. Hay un concepto fundamental: la salud tiene que ser un derecho en este país. Nosotros no podemos tener ninguna tolerancia cuando vemos que hay gente que se muere porque no tiene oxígeno, no tiene camas UCI. ¿Eso lo debemos normalizar? ¿Debemos aceptarlo o no? Para el economista Jorge González Izquierdo, esta propuesta, aunque tenga sustento en nuestra legislación, es muy peligrosa para la economía nacional. Tomar recursos de los privados solamente se justifica en una economía de mercado cuando pides prestado de esos recursos. El Estado le pide al sector privado que le preste recursos, o en otra alternativa es que le compre esos recursos. Pero lo que no estaría correcto es que se apropie forzadamente de esos recursos. Eso provocaría una inestabilidad muy grande en las decisiones de inversión financiera y real en la economía, con lo cual afectaría el bienestar de muchos peruanos. El plan de gobierno señala también que se debe nacionalizar nuestras riquezas con nuevas reglas de impuestos y regalías. Se trataría de una reforma tributaria profunda que, según los expertos, no es recomendable en este momento. Hoy día, el año 2021 y 2022, considero que no debe ser un periodo de tiempo en el que se piense hacer reformas tributarias, porque la economía todavía va a estar en pleno proceso de reactivación económica. Todavía no va a alcanzar sus niveles, digamos, proyectados prepandemia. De igual manera, el Plan Perú al Bicentenario anuncia el inicio del proceso de segunda reforma agraria, disminuyendo y reorientando la importación de alimentos. Le ha puesto nombre de segunda reforma agraria, pero no como la que hizo el general Velasco, que fue arranchar, quitar a la mala los predios agrarios. No. Él está hablando acá de hacer la reforma agraria en el sentido de crear incentivos para mejorar la información, controlar importaciones, no mejorar fijaciones de precios en ese sentido, pero habría que ver qué tipo de medidas efectivamente implementen en la realidad. Aplicar reformas implica también una inversión de dinero y en Perú Libre están seguros de tenerlo. Hay 7.000 millones que ya están dispuestos por el gobierno para enfrentar la segunda ola, del cual no se han gastado ni 2.000 millones. Hay un remanente de dinero que se puede utilizar. Además, siempre hay excedentes en el gasto de ejecución de inversiones que también se puede utilizar. El plan de gobierno insiste en el cambio total de la Constitución a través de una asamblea constituyente, aunque no queda claro cómo lo haría. Me da la impresión de que él va a ir por el camino del recojo de firmas. No lo dice tampoco de manera tan explícita, pero no está diciendo que va a seguir el camino del artículo 206 de la Constitución. ¿Cuál es ese camino? El camino es de que hay que presentar un proyecto de ley que tiene que ser debatido por el Congreso. Si es que el Congreso aprueba ese proyecto, tal como lo dice esa disposición constitucional, entonces puede mandárselo al presidente de la República para que a su vez convoque a un referéndum. Recuerde que la figura de la Asamblea Constituyente no existe en nuestra actual Constitución y además un presidente de la República no puede convocar a un referéndum sin el aval del Congreso. Por ello, Castillo buscaría la participación de la ciudadanía, ya que con las firmas del 10% del padrón electoral, aproximadamente 2.5 millones de electores, se podría convocar a un referéndum para consultar a la población si desea un cambio de constitución.